Bien, estamos al aire con Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina. Es complejo, cada vez hay más acompañantes terapéuticos en las aulas y los colegios no saben cómo abordar la situación. Martín, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. ¿Podrías ampliar este título que acabo de brindar? Sí, nosotros en el último tiempo hemos detectado muchísimo aumento en los diagnósticos de niños neurodivergentes. Tenés un 12% de menores de 14 años que necesitan algún tipo de apoyo, y ahí lo podés dividir en un 7% básicamente problemas con trastornos del lenguaje, un 11% déficit de atención, y también aumento cada vez mayor, uno de cada 36 casos, de los trastornos del espectro autista, ¿no? Que algo que en el último censo nacional no se ha preguntado sobre la discapacidad, pero que nosotros en el aula estas cifras las tenemos claras, y si pasamos en limpio un poco lo que te estoy comentando, tenemos un chico con neurodivergencia por aula en promedio, ¿no? Con lo cual este es un panorama, un diagnóstico preocupante para las escuelas, porque nosotros necesitamos varias cuestiones para articular esta situación en un aula, ¿no? Muchos alumnos tienen acompañantes terapéuticos, otros tienen maestros integradores. Ahora, Martín, perdóname, los números que yo estoy haciendo, o sea, hay cada 100 pibes en la Argentina hay 10 que tienen algún tipo de trastorno. Claro, por eso es muy importante ¿Pero qué pasó? ¿A qué se debe esto primero, no? ¿Por qué crece tanto esto? Mira, yo creo que hay muchas cuestiones, ¿no? Los especialistas hablan, tal vez hay nuevos criterios que antes no se tenían en cuenta, ¿no? Antes tal vez un alumno decía que tenía mala conducta y no se le diagnosticaba alguna de estas neurodivergencias. No había un seguimiento con respecto a este tipo. Y después hay otros casos, como el tema del autismo, que también hay muchas explicaciones científicas que indican un aumento desmedido en la actualidad que antes no se veía, ¿no? O sea, hay muchas causales. Lo cierto es que hoy las escuelas tienen que hacer frente a esta cuestión. Las escuelas somos inclusivas y por supuesto que tenemos que atender a esta demanda que es producto de la realidad, pero también, por otro lado, tenés la superpoblación en las aulas, donde hay casos extremos de vos tenés 7 u 8 adultos que están conviviendo con la maestra y con los alumnos en un aula, y que realmente eso tampoco puede ser, ¿no? Más allá de la falta de formación docente que hoy los institutos nacionales de formación docente no están dando a los docentes argentinos la capacitación necesaria para afrontar estas problemáticas que hoy son cada vez más frecuentes en nuestras aulas. Hablamos de unos 10 chicos cada 100 con trastornos de diferente tipo, pero dentro de la neurodivergencia. La consulta es, ¿el estudio que da esta estadística está hecho sobre escuelas privadas o sobre escuelas...? No, es muy buena la pregunta, porque esto es general, es a nivel de toda la educación, tanto estatal como privada. Así que esto es algo generalizado. Nosotros creemos que se debe regular el tema de la cantidad de acompañantes y los maestros de inclusión por curso. También se debe agilizar el proceso de acceso a las aulas, porque los padres tienen un camino bastante engorroso para llegar a tener o un maestro integrador o un acompañante terapéutico. Esto es algo que también es una realidad. Y lo que te decía, las políticas educativas, ¿no?, para fomentar la formación docente específica en este tema. Pero vos, Martín, también hace mucho tiempo que estás trabajando en el área, con lo cual la consulta es, ¿esto se incrementó post-pandemia, todo esto? Sí, post-pandemia hubo un incremento. Por ejemplo, fíjate que aumentaron mucho los casos de trastornos específicos del lenguaje. Vos tenés la dislexia, que es la dificultad para leer, la discalculia, la dificultad para realizar operaciones matemáticas, la dispraxia, que es muchos chicos que miran el pizarrón pero no pueden copiar, o sea, no pueden captar o reflejar en sus cuadernos, en sus carpetas, eso que el maestro indica.
y esto después de la pandemia vimos que aumentó. Por eso los efectos de la cuarentena, que nosotros oportunamente hemos salido muchísimo a hablar de la importancia de la apertura de las escuelas. Se cumplen 5 años este año desde que comenzó la pandemia, y realmente esa cuarentena que impidió durante 1 año y medio que los alumnos no asistan a las escuelas, que las escuelas estén cerradas, ha generado daños que son realmente incalculables y que lo vemos en las aulas día a día. Sí, no, más el daño que se ocasionó en la gente, ¿no? En sus padres, en los mayores. Estamos en una sociedad que, según la Organización Mundial de la Salud, en pocos años, para el 2030, va a estar bajo epidemias de ataques de ansiedad, de ataques de pánico y situaciones de enfermedades mentales diversas, ¿no? No es menor el tema, digo, la pandemia sigue haciendo estragos. Sigue haciendo estragos, y yo creo que el impacto en la sociedad, como vos lo estás indicando, fue muy fuerte, y nosotros en la educación lo vemos nítidamente. A veces parece que se olvidan, ¿no?, de esto. Ya pasaron 5 años, pero bueno, las consecuencias quedaron muy marcadas, son profundas, y lamentablemente en esto del trastorno del lenguaje, etcétera, vemos que con la pandemia se incrementó muy profundamente. Martín, te consulta Jorge Alperín. Si la pandemia tiene injerencia en esta problemática, supongo entonces que hay mucha información internacional de cómo distintos países han encarado estos problemas generados por la pandemia, ¿no? Sí, tal cual. Esto es lo que pasa, que también hay una cosa importante, no en todos los países del mundo hubo un cierre tan prolongado de escuelas como en la República Argentina. Esto es una realidad, no pasó en Europa ni en muchísimos países. Entonces, también creo que en un análisis integral este tema se debe poner sobre la mesa, ¿no? O sea, este cierre prolongado que provocó, bueno, cosas que tal vez en otros lugares no se ven con tanta intensidad. Bien. Martín, te agradecemos esta explicación, esta charla, este diálogo, esta entrevista. Muy amable. No, por favor, gracias, Adrián. Adiós. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina. Desde Rosario los saluda Miguel. De San Martín habla Isabel y Esther. Soy Miguel, de Esquina, provincia de Corrientes. En toda la Argentina